Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Fuerte enfrentamiento entre policías y supuestos pandilleros deja 8 capturados y armas de guerra decomisadas en Comayagüela. En Choloma Cortés, en hechos diferentes, fueron asesinados 2 trabajadores del transporte y el conductor de un taxi en Catacamas, Olancho. Informe del Consejo Nacional Anticorrupción revela que 6 de los 32 hospitales operan en condiciones deplorables. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Llegamos al martes 18 de octubre de 2022. Por supuesto, la actualidad informativa aquí con nosotros. Conozca a continuación más de nuestros titulares. Presidenta Xiomara Castro logra apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para revitalizar los sectores productivos en Honduras. Diputados de Libre niegan que el gobierno persiga a la oposición. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. En un enfrentamiento con la policía, 3 presuntos pandilleros y un agente policial resultaron heridos. A los presuntos antisociales se les incautó, oigan bien, un arsenal. Esto ocurrió en la colonia Villa Franca y Villa Cristina, aquí en Tegucigalpa. Pamela Bustillo nos informa. Pamela. Un fuerte enfrentamiento entre la Policía Nacional y supuestos miembros de maras y pandillas dejó como resultado la captura de 8 personas, varios de ellos heridos, decomisándoles un amplio arsenal de armas, municiones, indumentaria policial, radios de telecomunicación y bloqueadores de señal. Tenemos entre los decomisados 2 vehículos, también 4 fusiles automáticos 5.56, 2 de repetición automática, 2 escopetas, 4 radios con un repetidor, un cargador, 5 cargadores de pistolas de diferentes calibres, 7 cargadores de fusil 5.56, 2 libretas de banco, 42 proyectiles de 9 milímetros, 20 proyectiles de 40 milímetros, 25 proyectiles de 45 milímetros, 42 de escopeta, Gauge 12, 259 proyectiles de 5.56, 4 pistolas de diferentes calibres y dinero en diferentes denominaciones. Tras lo sucedido, a criterio de expertos, los entes de seguridad deben redoblar esfuerzos. Destaca que la desaparición de las estructuras criminales está lejos de ser realidad. Yo creo que hay que redoblar más esfuerzo y yo creo que aquí pues se debe trabajarse fuertemente en aras de frenar esta ola de criminalidad y frenar a estas estructuras. Según el comisionado Miguel Martínez Madrid, los integrantes detenidos podrían estar involucrados en el asesinato del comunicador social Edwin Andino y su padre Emilio Andino. También se investiga a algunos de estos individuos por ser miembros del grupo que podría haber dado muerte a un comunicador social y a su padre hace 2 semanas en el sector de la Villa Franca. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo.
En otras informaciones, las autoridades del Ministerio Público han logrado la privación de dominio sobre 102 bienes valorados en más de 4.000 millones de lempiras de socios del clan Barralaga. El Ministerio Público logró una sentencia de privación definitiva del dominio sobre 102 bienes de origen ilícito de José Aristides Flores Nájera y su esposa Gualdina Lisset Gabarrete Ortega, implicados en un caso de lavado de más de 4.200 millones de lempiras y quienes figuran como presuntos socios del clan Barralaga. La pareja fue identificada como socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera, condenado a 8 años y 6 meses de reclusión junto a una multa de 705 millones de lempiras. Cabe mencionar que este es hijo del ex subcomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, condenado a 10 años de reclusión y una multa de 114.9 millones de lempiras. Luego de sus capturas y que fueran sobreseídos posteriormente tras las reformas legislativas aprobadas el año anterior a la ley contra el lavado de activos, el Ministerio Público se concentró en conducir la causa de privación contra sus bienes, consiguiendo una sentencia de extinción definitiva de dominio contra 19 inmuebles, 52 cuentas bancarias, 8 empresas, un barco y 22 vehículos terrestres. De acuerdo a la investigación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Flores Nájera y su esposa, en un periodo de 2003 al 2017, movieron en sus cuentas bancarias alrededor de 5.000 millones de lempiras, y dentro de esa cifra, sin poder justificar, más de 4.000 millones de lempiras. A esto se suma el hecho que, en el juicio de Barralaga Hernández, fiscales de la UFATPOL y agentes de la ATIC demostraron las conexiones del ex alto oficial de policía con los narcotraficantes Alexander Ardón, Orlando Pinto Espino y Wilter Blanco, e incluso con el cartel de los hermanos Valle Valle. Este es un informe para 11 Noticias. En Choloma Cortés, en diferentes hechos, 2 trabajadores del transporte perdieron la vida de manera violenta. Shirley Martínez informa. La muerte volvió a golpear al gremio del transporte público en Choloma, luego del asesinato de 2 conductores en diferentes zonas de la ciudad. Una de las escenas violentas se registró en el Boulevard del Norte, a la altura de la colonia Victoria, donde un motorista y el ayudante de un bus fueron atacados con arma de fuego por desconocidos. El conductor falleció cuando era atendido en el Seguro Social Sanpedrano y fue identificado como Jesús Medina, de 40 años. En la colonia Infoc le quitaron la vida a un taxista. Se trata de Antonio Sagastume, de 35 años. Según dirigentes, el flagelo de la extorsión es la principal causa de muertes de estos transportistas. Hay rutas que pagan 4, 5, hasta 7 grupos diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que está ahogando al transportista. Ayuden en esta situación y aquí el que, como les he dicho a los compañeros en reuniones, el que no paga no va a poder estar. Aquí hay que pagar si quieres sobrevivir. El corredor del transporte desde San Pedro Sula hacia Puerto Cortés sigue inmerso en una ola de amenazas por extorsión, donde la Fuerza Policial Especial que fue asignada ha fracasado, señalan dirigentes del transporte. En lo que va del año, pues hay una gran cantidad de asesinatos a motoristas y ayudantes de unidades de transporte, y esto pues es lo que demandamos a lo que es al ministro de Seguridad, el general Ramón Savillón, para que pueda poner las barbas en remojo y pueda convocar a toda su gente capaz para que nos dé soluciones. El transporte ocupa el primer lugar en muertes violentas en el país, las que se siguen manteniendo en niveles similares en comparación con años anteriores, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. El conductor del taxi 239, conocido hasta el momento como Carlos Daniel, de 28 años de edad, fue interceptado por malhechores que le quitaron la vida en la zona del Naranjo, en Río Tinto, jurisdicción de Catacama, Solancho. Aún se desconoce el móvil y los hechores, pero las autoridades han iniciado fuertes investigaciones. Según criminólogos, el cobro de extorsión y venganza son algunas de las causas que han desatado los hechos de violencia en las últimas horas en Honduras.
ante el repunte de la violencia que en las últimas 48 horas ha cobrado la vida de al menos unos 12 hondureños a nivel nacional. Expertos en seguridad dicen que algunos de los principales móviles para que ocurran estos asesinatos son la extorsión, el robo, la venganza de algunos grupos criminales que le ciegan la vida a parientes de miembros de estas estructuras delictivas, entre otros. Asaltos en vías públicas, asaltos a vivienda. Usted ha visto también que en los últimos días han habido algunos asesinatos relacionados a personas que venían saliendo de bancos y que han sido asaltadas y les quitaron su vida para robarles cantidades de dinero. Otros expresan que la falta de políticas públicas unificadas de instituciones encargadas de velar por la seguridad de los hondureños es otro de los factores que contribuye a este sangriento escenario y la proliferación de grupos criminales. Cuando las instituciones no hacen lo que corresponde para tratar de frenar, controlar, prevenir, disuadir el crimen. Libre acceso a armas de fuego y sin ningún control. Además, la poca tolerancia y respeto que le debemos al otro. Las distintas unidades policiales de la Secretaría de Seguridad trabajan en dar con el paradero de los responsables de enlutar estas familias. Así estamos cumpliendo como Policía Nacional, estamos enmarcados a reducir la impunidad y de esta manera dar paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Gisela Calix, 11 Noticias. Y al menos 300 mujeres, oigan bien, 300 mujeres han sido asesinadas durante este año. Hoy tuve un programa sobre el tema y hablábamos de que si son 30 días, mueren 27 mujeres. Si son 31 días en el mes, mueren 28 mujeres. Continúa, desgraciadamente para nosotros, una muerte incesable de nuestras mujeres. Steven. Según especialistas en la materia, la alta ola de femicidios que se vive en Honduras es debido a varios factores, en los cuales se destaca que algunas mujeres están relacionadas o han ingresado a la fila del crimen organizado, lo que tiene como consecuencia esta terrible estadística de al menos 300 mujeres asesinadas en el 2022. Muchas mujeres víctimas por ser parientes de criminales o personas que se dediquen al crimen organizado. Y esto es muy evidente, a manera de venganza. Sin embargo, defensoras de los derechos de la mujer consideran que también la sociedad hondureña ha normalizado el maltrato doméstico e incluso los crímenes pasionales y creen que en los próximos meses del 2022 podríamos ver un aumento en esta lamentable cifra. Así como vamos, si no hacen nada, si no las autoridades no hacen su trabajo competente, pues esperemos que no, ¿verdad? Porque estamos en esa lucha, ¿verdad? De que no sigan, de no seguir sumando más mujeres, más estadísticas de femicidio. Asimismo, diversos sectores hacen un llamado a las autoridades de seguridad a que mejoren la metodología de investigación de estos casos, porque hay una deuda judicial con el pueblo. Por tanto, no están investigando como deben. Y si bien es cierto, hay unidades de investigación de femicidio, en la ATIC hay 2, en la DPI únicamente hay una, con una promesa de crear 7, pero que hasta la fecha nosotros no las hemos visto. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bien, antes de ir al deporte con Rosa Alvarado, quiero hacer una denuncia. Empleados del SANA, los nuevos empleados del SANA dicen que tienen ya, los nuevos empleados del SANA que desde el mes de julio no reciben salario, por lo que se le hace un llamado a las autoridades para atender su denuncia. Repito, los nuevos empleados, los empleados contratados del SANA desde julio, agosto, septiembre, y vamos hoy, ¿qué fecha es hoy, Andrea? Hoy es 18 de octubre. Hoy es 18 de octubre, tienen 3 meses y medio de que no les han pagado. Los empleados que han sido nuevos contratados desde julio no les pagan y ellos hacen un llamado respetuoso a ver qué pueden hacer las autoridades del SANA por pagarle a los empleados que ya llevan 3 meses y medio, nuevos empleados del SANA sin recibir pago. Nos vamos en este momento con el deporte de Rosa Alvarado, detalles del mundo deportivo. Miller Lite, sabor que reúne, presenta.
noches tenga usted en casa y bienvenido a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Sin duda alguna, hoy tenemos mucho de qué hablar con la convocatoria de nuestra selección nacional. Y bien, hablar acerca de la selección nacional, porque con la selección nacional estamos ya confirmados para tener un partido amistoso. ¿Y qué digo uno? Son 2 partidos amistosos que se mantendrán el próximo 27 y 30 de octubre. Ahora mismo le cuento, ya Diego Vázquez de hecho ha dado a conocer la nómina de 23 futbolistas, donde no hay ni un tan solo jugador que milita en el extranjero, salvo Joseph Rosales del Minnesota United. Los demás no fueron convocados porque no era fecha FIFA, entonces no es obligación para los equipos entregar a sus jugadores cuando no son fechas FIFA. En ese sentido, la Barbie tampoco incluye a jugadores del equipo melenudo, ya que ambos partidos coinciden con las fechas de la final de la Liga CONCACAF, donde recordemos que el Olimpia se estará midiendo contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Claro que hay sorpresas en este caso. Figura el defensa del Olancho FC, por ejemplo, Oscar Almendares, quien estará teniendo su debut con el equipo nacional. Alexi Vega, por ejemplo, también del Victoria. Jason Mejía de Real España. Jean Baptiste también de los Lobos de la UPN y Denis Meléndez del Vida. Estos ya habían estado en microciclos con Diego Vázquez previo a esto, ¿no? A esta convocatoria oficial que se ha hecho. Entonces, le confirmo que el jueves 27 de octubre se ha programado en la ciudad de Marbella, España, el partido contra Qatar, que es el equipo anfitrión, ¿no?, del Mundial de este 2022. Y ya para el domingo 30 en Abu Dhabi se estará jugando el duelo ante Arabia Saudita, equipo mundialista también y que obviamente necesita este tipo de fogueos. Y antes de despedirme, yo le recuerdo a usted que los amigos solo necesitan saber el lugar y la hora para tener un Miller Time, porque no hay excusa para reunirse que para disfrutar de unas cervezas bien frías. Miller Time es el sabor que reúne. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Continuamos en 11 Noticias Estelar. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicita al representante de los empresarios ante la Junta Nominadora, Olban Valladares, que renuncie a su cargo. La verdad, yo creo que don Olban ha expresado, ha hecho una opinión inapropiada. Creo que él, cuando estuvo conmigo en la juramentación y me llamó presidente, algo de diferente cambió en él, no es congruente lo que dice, así que lo mejor que podría pasar es que él se hiciera a un lado del proceso y lo deje en alguien que no deslegitime el proceso. Ante estas aseveraciones del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante la Junta Nominadora, Olban Valladares, así reaccionó. Igual sería que yo le pidiera a él que renuncie del Congreso, de la presidencia, porque según los entendidos, si es que no le creen a uno, él es irregular y se violentó precisamente en el Congreso de la República el procedimiento que la Constitución establece. Me eligieron las organizaciones, que son muchas, más de 90 entiendo yo, y quiero recordarle a la gente del Congreso que me eligieron por unanimidad. Eso es muy significativo. De su parte, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, califica de un exceso de parte de Redondo y en cuanto a su irregular nombramiento, eso es lo que manejan la mayoría de los entendidos en temas de este tipo. La solicitud que ha hecho el diputado Redondo al miembro de la Junta Nominadora es un exceso, porque el diputado Redondo no es candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y el licenciado Olban Valladares lo que ha planteado públicamente es una situación que nos planteamos muchas personas, muchas instituciones, muchos funcionarios y países. La sociedad civil lamenta que haya una intromisión de este tipo y más cuando está en juego la escogencia de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lamentar que las declaraciones del presidente de un poder del Estado sea en este sentido, y ahí pues nos sumamos también a esa solicitud por parte de la ciudadanía de que debemos de tender puentes, debemos de sentarnos a conversar. Para 11 Noticias,
Giovanni Villalobos. En otras informaciones, la polémica que mantiene el designado presidencial Salvador Nasralla no afecta la gobernanza en el país, señalan sectores. El secretario de Transparencia Edmundo Orellana Mercado fue claro y categórico. El pleito generado por el designado presidencial Salvador Nasralla preocupa un poco, pero no afecta la gobernabilidad del país. Los secretarios de Estado hacen su trabajo como lo exige la mandataria Xiomara Castro, igual que el resto de los funcionarios públicos. Bueno, no hay duda de que genera una percepción de que no haya armonía interna en el gobierno. Pero debemos nosotros reconocer una cosa, que en el gobierno actual hay al menos 2 funcionarios que son ministros que pertenecen a ese partido. El presidente del Congreso Nacional pertenece a ese partido. Es decir, está en una situación realmente privilegiada. Otros sectores son del criterio que no es con pleitos o arremetidas contra el gobierno de la presidenta Castro Sarmiento como se deben de resolver los problemas, sino unificando esfuerzo entre los entes estatales para dar respuestas inmediatas a los problemas que enfrentan las grandes mayorías. Sí genera un poco de preocupación, pero lo importante es sentarse a conversar, buscar un diálogo, resolver las diferencias y comenzar con los puntos de coincidencia. Honduras se merece que dialoguemos y que le mandemos un mensaje de mayor certidumbre a la población. Desde la sociedad civil llaman al designado presidencial que se abstenga de emitir señalamientos contra la actual administración para no afectar la funcionalidad del gobierno y en vez de hacer acusaciones debería de buscar el diálogo sin interés alguno. Nos preocupa sobre todo, más allá de los dimes y diretes partidarios que se pueden dar o personales, nos preocupa la gobernanza en el país. El espíritu de gobernabilidad que debería tener un gobierno que está constituido por una alianza no debería de ser de la discusión permanente y pública y muchas veces de descalificación. Analistas también le sugieren a Salvador Nasralla asumir su papel con responsabilidad y de esa manera contribuir al desarrollo del país y hacer las críticas correspondientes con argumentos y con los espacios adecuados. René Amaya, 11 Noticias. Por su parte, Luis Redondo dio a conocer que ante las críticas de Salvador Nasralla hacia su persona y el gobierno, le ha solicitado una audiencia. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a través de su cuenta de Twitter, escribió: "No comparto las declaraciones de Salvador Nasralla sobre aseveraciones refiriéndose a mi persona y al gobierno de la presidenta, por lo que he solicitado sostengamos una reunión en privado entre ambos para conversar". Una vez que él venga al país. Esa reunión seguramente se va a celebrar la otra semana. Ahora estamos con lo de la agenda del Congreso Nacional. Es que yo no hablo de eso de ruptura, yo soy una persona de diálogo y necesito hablar. Mi cargo no está en juego ni el de ninguna persona. Yo lo que creo aquí es que hay que sentarnos a dialogar. Diputados de ese instituto político ven con buenos ojos la voluntad de este funcionario, aunque se había tardado. Que dialoguen, bueno, ya días lo hubieran hecho, estamos esperando que se acerquen y sobre todo que podamos entender que estamos en un momento histórico. Pero otros lamentan el actuar que se ha mantenido por Redondo, por lo que 1 o 2 reuniones no van a cambiar la realidad que se ha visto en estos meses. No tiene realmente ninguna mayor trascendencia, realmente, al igual que si pidiera una reunión con nosotros, eso no va a variar ninguna de las cosas que nosotros hemos planteado. Asimismo, la bancada se encuentra en constantes reuniones para poder sentar una posición al respecto de la crisis política que se ha tornado entre ambos partidos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y los diputados de la bancada del Partido Salvador de Honduras, a través de un comunicado, dieron a conocer su posición sobre la ruptura de la alianza con Libertad y Refundación. Escuchemos. Que la alianza la mantenemos legislativamente en aquellos proyectos que van a ser de beneficio nacional y vamos a hacer sugerencias a aquellos proyectos que requieran de opiniones de una bancada que tiene el conocimiento para darlas y si no son tomadas en cuenta vamos a darle explicaciones al pueblo el por qué nos oponemos a los mismos. La bancada del Partido Salvador de Honduras, consciente de nuestro rol histórico en el Congreso Nacional para buscar los consensos necesarios para aprobar, derogar y modificar leyes con la finalidad de mantener la democracia, el Estado de Derecho, que conlleva la verdadera y no simulada lucha frontal contra la corrupción, el restablecimiento del ordenamiento jurídico que solo proviene de la aprobación de leyes
que permitan al pueblo su desarrollo humano. Y surgía la pregunta de qué va a pasar con los actuales funcionarios de ese instituto político, pues el ministro de Salud, Manuel Mateu, se refirió a la ruptura de la alianza entre los partidos Libertad y Refundación y Salvador de Honduras, al cual pertenece, y aseguró que respeta el pensamiento de Salvador Nasralla, pero valora también el apoyo que le brinda la presidenta. Yo le diré una sola cosa, yo aprecio a Salvador, él tiene su forma de ser, se la respeto. Salí electo diputado, la gente votó por nosotros y yo acepté ser ministro en el gobierno de doña Xiomara Castro. Creo que ella es una buena mujer que me está dando el apoyo en salud y en este momento yo soy el secretario de salud y no creo prudente ahondar más en el tema de la discusión entre el PSH, el Libre. No es prudente para el país, yo tengo que enfocarme en estos problemas y resolverlos, para eso me pusieron. Continuamos con más información en el campo político. Diputados de Libertad y Refundación niegan que el gobierno haya iniciado una persecución en contra de líderes de oposición, como lo ha denunciado este día el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este día que el gobierno ha iniciado una persecución en contra de líderes de la oposición política hondureña. Es en callar, es en atemorizar, es en perseguir, es en darle seguimiento, es en intervenir de manera ilegal las llamadas telefónicas, correos, o sea, hackeo de la información, inventarle denuncias, atacarlos en redes sociales, levantarles denuncias o informaciones falsas como está viviendo, para que estas personas se callen y se cierren la boca. Diputados de Libre niegan esta denuncia y justifican el actuar de la bancada nacional con factores políticos y sin moral, ya que ellos por años les persiguieron a la oposición. Lo que ellos hicieron ahora nos dan a nosotros. Nosotros vivimos 12 años de dictadura donde nos persiguieron, nos asesinaron, nos torturaron, nos encarcelaron, muchos al exilio. Eso fue la dictadura cachureca de 12 años. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Por mucha oposición que haga, tiene la libertad y el derecho de decir lo que quiera en oposición. Los diputados del oficialismo también consideran que no tienen la necesidad de generar una persecución ni acusaciones falsas de cualquier tipo de actor de la sociedad, ya que ellos están trabajando y con transparencia por el bien de Honduras. Creo que no es una política del gobierno perseguir a determinado partido político, simple y sencillamente hay que perseguir el delito, sea quien sea. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, voy a repetir esta denuncia para el gerente del SANA. Me han informado los nuevos empleados del SANA, que del mes de julio no reciben salario por lo que le están haciendo un llamado a las autoridades del SANA para que por favor les ayude con el pago. Eso está ocurriendo en el SANA. Mientras tanto, informe del Consejo Nacional Anticorrupción revela que 6 de 32 hospitales públicos presentan condiciones deplorables. Esto no es nada nuevo, es algo que se ha venido viviendo en el sector salud por décadas. De acuerdo con el reporte Parálisis Sanitaria presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción, 6 de 32 hospitales públicos del país se encuentran en condiciones deplorables y presentan un déficit presupuestario de 11.000 millones de lempiras debido a que más del 60% del dinero se destina al pago de salarios. Que este sistema sanitario es un caos. Lamentablemente existen hospitales en todo el territorio nacional cayéndose a pedazos, no teniendo la atención necesaria a cada uno de los pacientes que llegan a esos hospitales. La realidad realmente es fuerte. Por su parte, el ministro de Salud, José Manuel Mateu, prometió que a partir de noviembre se verán cambios en el sistema sanitario público, pese a que no cuenta con el presupuesto necesario. Yo estoy pidiendo 506 millones de lempiras mínimo para inversiones. Y eso nos lo aprobaron en el anteproyecto de presupuesto, espero que los diputados lo incorporen. Con el propósito de dar respuesta a la crisis que se vive en el sistema sanitario, desde el Congreso Nacional se anuncia la creación del Frente Médico Parlamentario a fin de legislar a favor de la salud de los hondureños. Prácticamente estos hospitales, 19 aproximadamente de la red,
colapsarán el próximo año. O sea, hay que meterle plata y esa plata hay que metérsela en el presupuesto. Se necesitan entre 600 a 1.200 millones de lempiras para reparar la red hospitalaria. Tenemos que buscar ese dinero en el presupuesto nacional sin pasarnos de los 392.000 millones, que es el techo. Según el reporte del CNA, los hospitales que se encuentran en estado deplorable son el Hospital del Sur en Choluteca, Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz, Hospital de Puerto Lempira, el San Isidro en Tocoa, Salvador Paredes en Trujillo y el Hospital de Roatán. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Bien, vamos a ver, dicen que están haciendo un frente los diputados para ver si consiguen ese presupuesto para salud pública. Salud y educación obviamente se necesita y ojalá se pueda mejorar el presupuesto de la República. Lo que decía la señora Gabriela Castellano del Consejo Nacional Anticorrupción es algo que ha venido pasando a lo largo de los años. Eso ya se sabe. Ojalá que este frente que están formando los médicos de diferentes partidos tenga alguna incidencia y pueda mejorar el presupuesto de salud pública, que repito, no es nada nuevo. Eso de los hospitales que ha presentado hoy el Consejo Nacional Anticorrupción es algo que ha venido pasando por décadas en el país. De hecho, hace cuánto se construyó el Hospital Escuela y nunca más se ha vuelto a construir uno de tal magnitud. Sigue siendo el principal centro hospitalario del país. Así que nada nuevo que no sepamos presentó el Consejo Nacional Anticorrupción. Ojalá que los diputados logren que se aprobara ese presupuesto para tener, que se está cayendo a pedazos, ya sabemos. Entonces, pero ¿qué se hace? ¿Qué van a hacer los diputados? Ahí Umaña dijo que van a tratar de lograrlo, que se mejore el presupuesto. Igual dijo Matheus que está pidiendo él 500 millones. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que educación y salud sea lo mejor, pero tampoco es algo nuevo que está presentando el Consejo Nacional Anticorrupción. Por cierto, sí, como hay guardaespaldas en ese Consejo Nacional Anticorrupción, no sé para qué tanto guardaespaldas. ¿Quién paga eso también? Por otro lado, el ministro de Salud Pública, José Manuel Mateo, anuncia que cancelará plazas a médicos que tengan más de una en el sistema público. También esto vamos a darle seguimiento, Valeria, darle seguimiento, porque tienen años médicos de tener no una, sino varias plazas en el sistema público del país. Valeria. Debido a la calamidad en la que se encuentra la salud pública en el país, ministro de Salud anuncia que se cancelarán plazas laborales a personal que tenga más de una para ahorrar presupuesto y asignarlo en áreas de infraestructura e insumos en los centros asistenciales. Pues nosotros no estamos contratando, hijo. Yo sé que la petición siempre va a seguir, pero la prioridad mía no es eso. En cuanto a redes de corrupción, sí hay varias, mamá. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en algunos casos cancelando algunas contrataciones, en otros casos sustituyendo personal, en otros casos pues haciendo las investigaciones que en derecho corresponden para actuar conforme a ley, porque tampoco queremos que luego yo despido y demandan al Estado y se ganen las demandas contra el Estado. No, todo no puede hacerse a la velocidad que yo quisiera. El titular de la salud manifiesta que hay más de 8.000 personas nombradas para pagos de salarios y alrededor de 4.000 médicos que componen el sistema sanitario público, que por el momento son los justos y necesarios en la red hospitalaria. No hay pagos de salarios puntuales y pudimos ver que el personal de la salud es el único que está sacando adelante este barco. Se dice que no solo son médicos, que son ingenieros, que son fontaneros, que son de todo, resolviendo con buena voluntad y tratando de dar pues la solución que esté al alcance de sus manos. Se espera que en los próximos días las autoridades tomen acciones para mejorar la atención en los centros asistenciales. Además, el pago del personal de primera línea que aún no se les ha solventado sus salarios. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y al menos 7 niños se encuentran ya hospitalizados por el dengue, esto en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, producto de los criaderos que se han generado de zancudos a raíz de las lluvias registradas a nivel nacional. Esto representa aproximadamente un incremento de un 60% más en relación a los casos que se presentaron el año pasado para esta fecha. Por lo tanto, un llamado a la población que está en albergues, un llamado a la población que está en sus hogares, que definitivamente se tienen que redoblar las medidas
de seguridad para poder destruir los criaderos de zancudos. Y también en aras de mejorar el deplorable sistema educativo público del país, representantes del gobierno y otros actores del ramo firman una declaratoria para la refundación de la educación. Las autoridades de la Secretaría de Educación y representantes de las entidades dedicadas a la atención en este tema firmaron la declaratoria para la refundación de la educación, cuyos componentes tienen que ver con mejora en la calidad, plataformas tecnológicas y la alimentación, que es vital para los educandos. Nosotros hemos planteado 5 grandes objetivos al 9º grado. Número 1 es que nuestros estudiantes puedan leer y escribir bien, que además de que lean y que escriban bien, sean capaces de analizar y comprender lo que leen y lo que escriben. El desarrollo de lógica matemática como 4º elemento, las habilidades digitales y el último elemento es que sean capaces de transformar su entorno para bien. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Educación explica que en conjunto se dará respuesta a una serie de retos que por generaciones no se han atendido. El tipo de hondureño y hondureña que deseamos para los próximos años, definir un modelo educativo propio de país. Parte de esta nueva era de la sexta reforma es el combate al analfabetismo. Para ello se contará con expertos de la Secretaría de Educación de Cuba. Es un proyecto de alfabetización que tiene sus antecedentes históricos acá en Honduras, en la etapa de Manuel Zelaya, donde se lograron alfabetizar más de 158.000 hondureños. También las universidades jugarán un papel preponderante para la creación de carreras acorde con las necesidades actuales. Y poder concatenarlo con la educación superior. Nosotros estamos convencidos que hay una enorme cantidad de carreras, inclusive que nosotros desde la educación superior tenemos que plantear. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, explicó que en las próximas semanas se procederá al nombramiento de los representantes ante la Junta de Dirección Universitaria para que se concreten las elecciones, pero no ha habido atraso. Están en tiempo y forma según su versión. Ahorita el proceso de elección de las nuevas autoridades va caminando como está estipulado. Justamente el día de ayer la Secretaría del Consejo Universitario hizo pública la lista de las personas que están optando para formar parte de la Junta de Dirección Universitaria. Son 31 personas que están ya calificadas y próximamente en sesión del Consejo Universitario se va a proceder a la elección de los 7 miembros de la Junta de Dirección en propiedad para que estos se organicen y posteriormente sean ellos los que ya lancen los concursos para las autoridades y que ya finalicen los interinales. Informamos, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya logró que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esto en Italia, apoye a Honduras para revitalizar los sectores productivos. Isabel Monzón y la nota positiva de esta noche. Honduras recibirá apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a fin de revitalizar el enfoque en sectores agrícolas y ganaderos y regresar la producción al campo, según confirmó el titular de la FAO en la reunión sostenida con la presidenta Xiomara Castro. Nosotros en Honduras estamos en la fase final de elaboración de lo que es la política de Estado para el sector agroalimentario para los siguientes 20 años en el país. Ese trabajo será acompañado, por ejemplo, con organizaciones como FAO, y hoy lo ha ratificado una vez más la presencia y la reunión entre nuestra presidenta Xiomara Castro y el presidente, el director general, el doctor Kyu Dong-yu. Desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos han tomado la noticia con buenas expectativas y auguran un fortalecimiento en la producción para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Apoyar el agro es apoyar la seguridad alimentaria del país. Entonces creemos que este apoyo que la FAO ha ofrecido al gobierno de la República va a venir a fortalecer más el tema de producción.
En su gira por Europa, el gobierno de Honduras además se comprometió a promover la inversión en el sector agrícola, especialmente en la producción de café y cacao. Promover esa inversión en agricultura, en cacao, en café, en maíz, en frijol, que se vea que estamos trabajando con el gobierno y el sector privado para lograr crear estos empleos. Economistas coinciden que el principal desafío que enfrenta el actual gobierno se basa en buscar la independencia productiva y así evitar la importación de productos básicos. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Y en el mercado internacional se está reportando una estrepitosa caída del precio del café y para rematar, Honduras ha dejado de exportar cifras millonarias en otros productos, ya que se estaba enfocando más en el café. Preocupados han reaccionado representantes del sector cafetalero nacional ante la caída estrepitosa que registra en el mercado internacional este grano al pasar de un promedio de $232 por quintal a menos de 200 en las últimas horas. Prácticamente en los últimos días ha disminuido de $225 a 198 el día de hoy. Eso es preocupante, estamos hablando de $25-30. Solo en divisas, póngale que estamos perdiendo alrededor de 200 millones y eso pues afecta principalmente el ingreso del productor. Por si fuera poco, rubros como el sector banano, palma africana y el azúcar ya contabilizan pérdidas millonarias en sus exportaciones luego de los daños ocasionados por las lluvias, lo que agrava la situación del sector agrícola según sus representantes. 800 millones de lempiras de pérdidas en banano. Definitivamente que esa cifra pues es bastante alarmante. En el caso de palma africana pues también se ha confirmado, de acuerdo a la información que ha levantado el Consejo Interinstitucional que está liderado por la SAC, que 49,000 hectáreas de palma están siendo afectadas. El impacto de forma inevitable será fuerte en la economía nacional, advierten los economistas. Mire, empleo, ingresos, divisas al país. Estos sectores necesitan un apoyo bastante grande. Solo por exportaciones de café, el impacto podría superar los $300 millones de acuerdo a estimaciones del sector productivo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y con una reducción de hasta 17% en su déficit financiero podría cerrar el presente año, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, aseguró Eric Tejada, ministro de Energía. Lo anterior se debe a una mejora muy positiva en los ingresos que se han alcanzado en los últimos meses, lo que a su vez le permite al gobierno mantener el subsidio a un buen segmento de la población de bajos recursos. Creo que han habido avances importantes en materia de renegociación de contratos, en la separación técnica, administrativa y financiera, en el ordenamiento financiero de la empresa, en la reestructuración organizativa también y eliminación del personal supernumerario, en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que está a punto de iniciar, en la aplicación de la ley energética, que es conocida como la reforma energética. Entonces, sin duda, en los subsidios de 150 kWh, tanto en la ENE como en materia energética, han habido avances superlativos este año. ¿El porcentaje y números si los especifica? Básicamente en déficit. Usted tenía proyectado un déficit de 24,000 millones de lempiras para este año y probablemente ande rondando los 16,000, ¿no? O sea, le estamos ahorrando un 33% en déficit y eso tiene que ver con el ordenamiento financiero y con el pago de deudas generadoras. Y luego de que los fenómenos naturales afectaran la zona norte del país, varias son las pequeñas y medianas empresas que han desaparecido. Tras los recientes fenómenos naturales sobre la zona norte de Honduras, entre el 10 a 12% de las microempresas del sector informal desaparecieron, especialmente de los municipios de Choloma, La Lima y El Progreso. Además, refirieron que los micro y pequeños empresarios no solamente perdieron su producción, sino que además materia prima, maquinaria y herramientas que difícilmente recuperarán a corto plazo. Consideramos un 10, un 12% de lo que es la gran debilidad que tenemos en cuanto a MIPYMES. Ahorita estamos desesperados más que antes cuando el Iota y las otras inundaciones, porque vemos que la situación se ha vuelto negocio. En lo que es el Valle de Sula, que le han cambiado su nombre hoy,
ahí han salido muchas personas con mucho dinero para vivir toda su vida y se han olvidado de la colectividad. Necesitamos hacer los llanitos, jicatuyos ni el tablón. Lo que necesitamos con urgencia es dragar los ríos. Otros pequeños productores estaban a la expectativa de la temporada navideña para recuperarse. Sin embargo, con todas las afectaciones, están planificando cómo cumplir con el pago del aguinaldo, porque no van a poder hacerlo. La lluvia que viene causando esta gran cantidad de pérdidas, sobre todo a microempresas que funcionan en estas comunidades que siempre son afectadas por las lluvias y que definitivamente no le llega el apoyo directamente por parte de los diferentes programas de gobierno, es bien limitado el apoyo que llega. Con expectativas a principios de año de que vamos a tener una economía más dinámica que se va a recuperar, pero es todo lo contrario debido a estos fenómenos naturales. El sector emprendedor sigue cuestionando el acceso a la banca nacional, ya que todos los gobiernos han hecho acuerdos, pero cuando se apersonan a los mismos, la realidad es otra. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y el cierre de empresas y despidos en el sector maquila han dejado también sin trabajo a miles de personas en el norte del país. La red de sindicatos de la maquila denuncia que en los últimos meses se han perdido más de 11,000 puestos de trabajo debido a masivos despidos en algunas industrias, así como el cierre de las mismas. Los cierres que se han anunciado de empresas y despidos masivos en el sector de la maquila hondureña. Es algo que preocupa bastante porque se presume que es una cantidad exagerada de trabajadores que pierden su puesto de trabajo, pero no solo estos trabajadores están siendo afectados directamente, sino todos aquellos que también que indirectamente se benefician de un puesto de trabajo de todos nosotros, pues también se van a ver afectados. Los obreros de la empresa maquiladora Jasper de Honduras aún alegan el derecho de sus prestaciones, ya que los propietarios solo tienen 2 semanas para definir el cierre total. ¿A dónde se van a ir estos trabajadores? La maquila es la generadora más grande de empleo, son 180,000 empleos directos que en enero anunció la Asociación de Maquiladores. Hoy en estos 2 meses van 15,000 y nos están diciendo que la situación se va a poner más crítica. Con estas cifras de desempleo no les queda otra alternativa que emigrar, según los dirigentes obreros, porque en el país tampoco les dan otra opción de empleo. Que va a motivar el desempleo es a emigrar hacia Estados Unidos, porque aquí nos estamos quedando sin oportunidades de trabajo. Y ahorita con la notificación del cierre de estas 2 maquilas, el desempleo sería aún algo peor y pues hay trabajadores que ya son bastante mayor de edad, otros están lesionados con enfermedades profesionales que son musculoesqueléticas, que ya no van a poder encontrar empleo en otras empresas. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional advierte que lo peor de la inflación está todavía por llegar a nivel internacional. Fue contundente en señalar el Fondo Monetario que lo peor viene por venir, que lo peor está por venir. Es decir, que el próximo año vamos a continuar con una inflación alta. Esta es la advertencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su último informe, donde advierte que el 2023 el índice inflacionario podría ser mayor al registrado el presente año, algo muy negativo para la economía de los ciudadanos, aseguran los economistas. Cuando la inflación es tan alta es que la gente pierde poder adquisitivo, ya no va a comprar lo mismo que compraba anteriormente y todo va a subir de precio. De acuerdo a cifras oficiales, el índice de inflación en Honduras logró reducirse en el último mes al pasar de 10.46 a 10.04% lo anterior, debido a ciertas medidas que ha tomado el gobierno orientadas a reducir el impacto internacional en este segmento de la economía. Sin embargo, hay situaciones que están fuera de nuestro control y que tienen que ver con las consecuencias de la pandemia, con los problemas de la cadena de suministro y ahora con la absurda guerra entre Rusia y Ucrania, esa invasión absurda de Rusia. Esta advertencia del organismo de crédito internacional podría obligar a Honduras a realizar una revisión en su programa monetario, sumado a otros índices de la economía, a criterio del Colegio Hondureño de Economistas. Esperaríamos que se haga una revisión. Definitivamente hay una pérdida económica por estos factores que mencionábamos, tanto en producción como en infraestructura productiva. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas remitieron al Ministerio Público más expedientes que involucran a exdiputados en el mal manejo de fondos por el polémico tema del fondo departamental, nos dice el periodista René Amaya. En este mes de octubre se vence el plazo dado por el Congreso Nacional para que el Tribunal Superior de Cuentas finalice el proceso de investigación sobre el manejo de cientos de millones de lempiras que fueron gestionados por exdiputados provenientes del Fondo Departamental y que fueron utilizados a través de organizaciones no gubernamentales a nivel nacional. Hasta la fecha, el Tribunal Superior de Cuentas tiene en su poder más de 1.350 expedientes en investigación, de los cuales más de 80 informes ya fueron remitidos al Ministerio Público, y en lo que dan a conocer que se han encontrado irregularidades con el manejo del fondo departamental, cuyos involucrados son exdiputados del Congreso de la República. Han sido 9 casos los que se han sido remitidos al Ministerio Público. Ahorita pues habría que a través de su vocero oficial conocer el estado de la formalización de los mismos. Aparte del fondo departamental, también se investigan otros recursos que fueron gestionados por exparlamentarios, entre ellos el Fondo Social de Planificación Departamental, subsidios, donaciones, ayudas sociales en diferentes zonas del país. Es deber ahora del Ministerio Público comenzar a validar toda la información que el Tribunal Superior de Cuentas le ha remitido, para que si encuentra elementos constitutivos de delito, deba presentar los correspondientes requerimientos fiscales. Luego de presentar dichos informes, diversos sectores esperan que el Ministerio Público haga su trabajo, investigar a profundidad para conocer si existen pliegos de responsabilidad civil, penal o administrativa por los excongresistas. Es un proceso de análisis de cada uno de los digamos, de los hallazgos, que en este caso se llama el Tribunal Superior de Cuentas, ir verificando los soportes indicados. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, según las estadísticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los menores, en lo que va de este año 2022 se han superado las cifras de deportados desde México y los Estados Unidos. Con estas proyecciones se superan las cifras del año anterior. Carla Alvarenga. Al 10 de octubre, según los datos que reporta la DINAF, 13.442 niñas, niños, adolescentes han sido deportados al país de los diferentes países en tránsito, México, Estados Unidos y Guatemala. Esta cifra cabe mencionar que ya superó el cierre del año 2021. Significa que para el 31 de diciembre va a ser mucho más alarmante los datos que vayamos a tener respecto a la niñez deportada. Y algo importante de señalar es que las condiciones realmente no están mejorando para evitar o reducir que la población hondureña tenga que emigrar del país. Vamos a la capital industrial para cerrar con Gerlin Díaz. En San Pedro Sula, pobladores están realizando tomas de carreteras para reclamarle obras al alcalde sanpedrano, el señor Roberto Contreras. Pobladores de diferentes comunidades del sector Zapotal de San Pedro Sula decidieron realizar acciones de protestas contra el alcalde Roberto Contreras, a quien le reclaman obras tanto de red vial como de agua potable. De la comunidad, y cada vez que llueve, ahí no hay paso, ¿me entiende? Y a veces mandan la policía para que no pasen carros, porque la vez pasada un carro se fue hacia el fondo allá, ¿me entiende? Necesitamos el puente, necesitamos agua las 24 horas y necesitamos el tanque y necesitamos que nos reparen la carretera principal. Ayer quisimos trabajar ahí para nosotros, ampliar la plancha, más bien vino una municipalidad ahí bravo, que los iban a multar, porque nosotros estamos ampliando la plancha, ya que ellos no lo hacen. La toma de carretera imposibilitó el paso vehicular prácticamente unas 10 horas y miles de ciudadanos se vieron afectados, pero los protestantes alegan que son un sector importante de la ciudad y lo que obtienen son respuestas negativas. Hasta el momento ellos no los han cumplido. Y otra de las cosas también, que ellos aquí se molestaron porque quisieron meter un tubo. Tienen tubo de 14 puestos aquí ellos y meter un tubo de 20 pulgadas. No le vamos a permitir tampoco que la poca agua que tenemos arriba se la van a estar llevando ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos las exigencias que ellos nos hacen, igual también nosotros a ellos. Él fue elegido por el pueblo y así como el pueblo lo puso, el pueblo lo puede quitar. Él nos prometió
también lo de la escuela, no tenemos aulas, niños en el suelo. El colegio nos prestó una aula para que estuvieran en clase, pero de repente la matrícula va a subir. La Policía Nacional llegó al lugar y procedió a dialogar con los dirigentes patronales y así despejar la vía y evitar enfrentamientos. De hecho, pues ya vienen algunas máquinas para comenzar a raspar las calles y nosotros estamos acá haciendo acto de presencia para ver de que todo se haga de manera pacífica. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Con esos reclamos de personas en San Pedro Sula nos vamos, Andrea. Así es, nos despedimos de 11 Noticias Emisión Estelar, pero quédense con el gallo de los deportes para complementar con la información deportiva. Ya viene Marlo Mejía. Buenas noches, siga con nosotros.